Mi nombre es Prisciliano Jiménez Arco, tengo 45 años y soy originario de Tacámbaro. Bueno, yo recuerdo que cuando estaba en tercero de primaria, en la escuela organizaron un concurso para hacer escultura. En realidad era con plastilina, entonces nos pidieron que hiciéramos algunas piezas pequeñas en plastilina, que las dejáramos hasta el frente del salón, en una bardita que tenían o tienen la mayoría de las escuelas en lo alto. Nos dijeron que ahí pusiéramos los proyectos que habíamos realizado con un día de anticipación. A mí siempre me gustó hacer cosas. La verdad es que yo no recuerdo ni siquiera en qué momento empecé a hacer cosas en plastilina, pero al menos en tercero de primaria ya estaba motivado. Y recuerdo que yo dejé mi figurita. Yo nunca le dije a nadie en la casa que íbamos a tener un concurso. Y yo tenía plastilina de color roja. Entonces hice un animalito fantástico. Fue lo único que se me vino a la mente y bueno, cuando nos dijeron que nos saliéramos del salón y cuando regresáramos después del recreo nos iban a dar el veredicto o la premiación. Y recuerdo que estaban los 3 ganadores al frente, pero mi pieza no estaba. Entonces recuerdo que me dio una especie de... pues me sentí mal, me dio mucho coraje. Y me sentí como que el esfuerzo que había hecho no lo habían tomado en cuenta. Pero contrario a que yo me apagara o sintiera que no era bueno en eso, al contrario, me dieron más ganas de seguir haciéndolo. Y no sé por qué, pero a esa edad ese fue mi sentimiento de que tenía que demostrar que podía ser mejor. Pues una cosa me llevó a la otra, porque yo recuerdo que yo veía en la tele algunas caricaturas que me gustaban. Me gustaban, pues como a todos los niños, los robots y muchas cosas. Pero por una u otra razón en mi casa, pues nunca me compraron ese tipo de juguetes. O sea, es más, yo recuerdo que ni siquiera yo tenía como el coraje de decir en mi casa, quiero que me compren esto. O sea, no, así no funcionaba. Uno no pedía muchas cosas. Entonces, en realidad es que yo no lo necesitaba. Yo me hacía todos mis personajes que me gustaban, yo los hacía. Entonces yo cubrí en una etapa de niño mis necesidades de niño para jugar. Y fui creciendo después, empecé a hacer personajes de películas. Me gustaba hacer personajes de películas de terror, por ejemplo. Eso nunca lo había comentado, nunca lo he platicado. Es la primera vez que lo platico. Entonces, ¿qué usabas ahí? Sí, usaba principalmente plastilina, pero después empecé a buscar algunos otros materiales. Empecé a usar epóxicas, empecé a usar barro crudo, sin coser, porque también técnicamente no sabía cómo coserlo. Entonces con el tiempo fui pues adaptando mis necesidades y de repente una persona se dio cuenta de mi talento. Yo estaba en la secundaria, él vivía en la zona Maya, se dedicaba a vender objetos turísticos y fue muy curioso porque me mandó a hacer pirámides. Él me entregaba revistas de México, de antropología mexicana, arqueología mexicana, perdón. Y
y me decía, necesito que me hagas esta pirámide. Entonces fue muy curioso porque de ahí me nació el amor por la arqueología, porque empecé a ver los artículos, leía los artículos de la zona maya, principalmente trabajé con zona maya, pero me fui moviendo dependiendo de la zona, pero fácil hice como unas 100 esculturitas de pirámides. Me acuerdo que me pagaba 50 pesos por cada una, que eran de dimensiones pequeñas, y él la reproducía en resina. Años después yo fui a la zona maya y resulta que muchos de los objetos de souvenirs que actualmente y en aquellos años se reprodujeron como llaveros, como piezas coleccionables para los turistas, pues son las que yo hacía acá en Michoacán. Y me acuerdo que a mí me gustaba mucho hacerlas porque eran miniaturas, y por ejemplo el arte puc maya pues es muy, pudiéramos decirlo, barroco. Tiene tiene muchas formas que se van entretejiendo. Entonces todo eso lo hacía con espina de maguey, y a mí me encantaba hacer los relieves, pero en miniatura. Entonces hacía un montón de cosas, y también tenía que hacerlos con las especificaciones técnicas que él necesitaba para poder sacar los moldes en caucho y poder reproducirlas en serie. Entonces fui avanzando y cubriendo ciertas necesidades. También conocí a un señor. Cuando yo le iba a entregar las pirámides a él, él tenía un hotel y a veces estaba él en la recepción. Entonces yo le iba a entregar a la recepción, y un día un señor que se dedicaba a hacer santería me vio que estaba entregando las piezas y me preguntó que si yo podía hacer pequeños figuritas para colguijes. Y yo le dije que sí, que más o menos qué necesitaba. Él se metió me dijo, ahorita vengo, regresó y me enseñó unos monitos pequeños, así caritas raras, pudiéramos decirlo. Eran como diablitos, como trabajaba con santería, también me enseñó un changó. Entonces me dijo que si yo le podía hacer figuritas, y le dije que sí, porque pues finalmente a mí me daba una imagen o un modelo y yo lo copiaba. Entonces empecé a hacerle trabajo para santería, que también duré como un año haciendo muchas figuritas para collares, ¿no? Pero una cosa me iba llevando a la otra. Eso lo hacía como parte de los ejercicios que se me presentaban en la vida. Claro, nunca dejé de un lado la escultura. Yo veía mucha artesanía en ese entonces. Yo vivía en Uruapan. Entonces, cada domingo de Ramos veía pues, un sinfín de piezas tradicionales, entre diablos de Ocumicho, no sé, cerámica decorativa de Sinsunzan, mucha práctica utilitaria. Entonces mi vida a los 15, 16 años estaba llena de estética, de estética tradicional, de artesanía tradicional. En esos años descubro la pasta de caña de maíz, porque escuché en el radio. A mí me gustaba escuchar Radio Cherán en ese entonces. Era en el 830 de la radio, y escuché que iba a haber un encuentro de amigos artesanos, escultores de la pasta de caña de maíz. Yo no sabía qué era eso, pero hablaban de una técnica prehispánica. Entonces a mí me incentivó tanto que fue la primera vez que pedí permiso para salir y quedarme en otro lado, y fue en 1997.
La convocatoria la estaban haciendo en Crefal, e iba a ser en Pátzcuaro. Yo llegué a Pátzcuaro, le pedí a un amigo que me acompañara, llegamos, había un grupo de artesanos que eran como 10 y la mayoría restauradores. Entonces ahí se me abrió un panorama al arte sacro, pero enorme, inmenso. La técnica me llamó tanto la atención que yo les pedí que me enseñaran a cada uno de los artesanos que estuvieron presentes, les pedí que me enseñaran y nadie me dijo, más bien me dijeron que no. Pero estaba un señor que se llamaba Martín Andrade de Tsurumútaro. Martín Andrade me dijo, pues visítame en mi taller. Tú date la vuelta. Entonces yo siempre llegaba y visitaba a varios de ellos y les caía en diferentes días y épocas del año y siempre iba viendo los procesos en los que iban. Entonces yo nada más llegaba a observar y ver qué estaban haciendo y tomaba nota fotográfica para entender pues cómo hacer el proceso. Mientras tanto yo iba juntando mi material y iba trabajando a la par. El que más se abrió y que nunca tuvo ningún problema con enseñarme la técnica fue Martín Andrade. Y bueno, ahí fue donde yo incursioné ya en la escultura, pero ya con un interés particular por el arte religioso. Y ahí profundicé muchísimo. Tuve la suerte también de que en unas vacaciones que estuve aquí en Tacámbaro, fui a visitar a Juan Pasco y curiosamente Juan Pasco tenía un San Juan en su estudio con el vientre abierto y estaba hecho de pasta de caña de maíz. Entonces a Juan le pedí que me permitiera pues revisarlo y hacer un trabajo, pues tomar apuntes y tomar muestras un poquito de los materiales que lo componían. Entonces recuerdo que ahí por primera vez pude ver las entrañas de una escultura religiosa del siglo XVI. Y con la información que había tenido pues de los artículos que iban publicando a la par los restauradores, pues me hice de una noción de lo que era pues el arte escultórico del siglo XVI al XVIII más o menos. Entonces ahí yo creo que ese fue el parteaguas, porque ahí descubrí que había algo que se llamaba historia del arte. Ya a partir de ahí empecé a investigar y fui avanzando en los siglos, en la historia del arte, hasta que llego al siglo XIX y al siglo XX. Entonces, cuando estaba en ese punto fue cuando tomé la decisión de seguir más allá y estudiar una carrera. Porque hasta ese momento había sido para mí la escultura un juego, como una actividad también, como juego pues propia de cada una de mis etapas de la vida, pero ya cuando empiezo ya a interactuar y a hacer imágenes de bulto, pues empecé a entender ya esto como una profesión. Y todos esos ejercicios que hice haciendo pirámides y todo, lo que me dieron la posibilidad fue de abrirme al conocimiento. Pero aún así para mí en ese momento no sabía yo qué era el arte, todavía no lo entendía. Lo veía como algo desconocido y quise averiguar qué era. Entonces tomé una decisión. Tenía dos opciones: o irme a la Escuela Nacional de Restauración o estudiar la carrera de escultura. Entonces me acuerdo que me senté mucho tiempo a pensarlo y fui a la universidad, investigué.
una maestra que nos daba orientación vocacional, yo le pedí que si me podía investigar en dónde había escuelas de arte, pero como yo quería ser escultor, para mí era muy claro, yo no quería aprender otras técnicas, en ese momento así lo veía, yo solamente quería hacer escultura. Entonces mi maestra me investigó y me dijo que había una escuela donde había una licenciatura en escultura, era la única en todo el país y era en Jalapa, Veracruz. Un compañero mío, muy buen amigo mío, estaba estudiando, se había ido un año antes a estudiar antropología y yo le hablé por teléfono, le dije que si no me podía investigar y me mandó toda la información. Recuerdo que fui, presenté mi examen, me gustó mucho la universidad. Y cuando entré a la escuela vi que tenían un horno de 2 metros para quemar cerámica. Recuerdo que en mi mente yo pensaba en cosas grandes, no en cosas pequeñas. Entonces cuando vi el horno dije, yo por un horno así, sí estudio en esta escuela. O sea, en realidad nunca hice una pieza de ese tamaño ni de esas dimensiones, pero la motivación fue tal que decidí por estudiar la carrera y bueno, pues ahí conocí grandes maestros, tuve muy buenos maestros. Han sido varios, o sea, pero por ejemplo, uno de mis primeros maestros, que fue el de cerámica, Marco Hernández, en paz descanse, él era un ceramista excelente, excelente. Había aprendido cerámica con un japonés, precisamente, pero él era de la Huasteca y también trabajaba en culturas populares. Tenía un conocimiento de los materiales impresionante y de las estéticas de la cerámica y alfarería indígena de todo el país. Incluso a mí me tocó acompañarlo en una ocasión a un poblado que se llamaba El Limón, en Veracruz. Y lo que hacía él era, en comunidades alfareras donde habían perdido el conocimiento, pero que habían tenido la tradición alfarera, él lo que hacía era regresarles el oficio. Entonces los reenseñaba, pero él hacía investigación de campo, recuperaban los óxidos con los que habían trabajado, recuperaban las minas de los barros, y en base a tradición oral y andar hurgando, pero él tenía un olfato para encontrar. Generalmente los óxidos y los materiales cerámicos, que propiamente son para temperaturas más altas, no están en la superficie, están metros bajo tierra. Pero por ejemplo él tenía la capacidad de saber dónde estaban por el tipo de vegetación y por la influencia de los lagos y los ríos. Él imaginaba el campo, podía imaginar y saber por la formación geológica dónde iban a estar los minerales y dónde iban a estar las tierras. Eso a mí me encantó porque eso fue de lo que le aprendí. Aprendí a entender el paisaje y el entorno y después me sirvió muchísimo tanto para encontrar óxidos como para encontrar tierras y también para entender qué tipo de materiales pétreos puedes encontrar en la zona. Entonces, pues él prácticamente marcó mi vida, ¿no? En ese sentido. Otro de mis maestros que hasta la fecha sigo teniendo muy buena relación y cercanía con él es Ryuichi Yahagi, es escultor japonés. Él vive en Jalapa, Veracruz, y con él lo que surgió fue que él me dio un taller en piedra.
Y de ahí me nace el amor por las piedras. O sea, ahí fue cuando tomé ya como material la piedra y prácticamente fue la persona que me hizo descubrir esa parte pues en mí, que tenía ahí guardada. Es raro, pero creo yo que el asunto con las piedras lo tengo muy relacionado por mis antepasados, por ambos lados. El bisabuelo de mi madre fue un señor español que tenía por oficio la cantería, y de eso yo me enteré hace muy poco tiempo. Ellos eran sillajeros y llegaron a México precisamente a Toluca porque tenían un encargo para hacer una portada de un templo, y después se quedaron y llegaron a llegó uno de ellos a Michoacán, y es una historia ahí. Y por el lado de mi papá, mi bisabuelo era cerquero, hacía cercas de piedra, pero algo que yo escuchaba y llegué a escuchar y hasta la fecha, cuando hablan de él, es que decían que él a sus 94, 95 años movía piedras de dimensiones enormes, y decían que él hacía bailar a las piedras. Es algo que a mí se me quedó muy, muy grabado, y desde niño lo decían. Entonces tenía una habilidad todo el tiempo de acomodar y mover. O sea, ahí había un vínculo muy fuerte, y culturalmente pues también siempre hemos vivido entre piedras, así que siempre ha sido uno de los materiales que nos ha tocado mover, tanto en la agricultura como ahora para la escultura. Bueno, pues para mí fue muy, muy bonito entender los procesos históricos y creativos, y cómo cada movimiento que surgió y ha surgido pues obedece a una realidad o a una interpretación humana. Pues para mí fue muy, muy interesante entender que hay un espíritu en el ser humano por dejar o impregnar de distintas maneras expresiones humanas. Y cómo se van acervando también todas estas expresiones humanas. Me tocaron, o me han tocado a lo largo de mi vida, muchas experiencias que tienen que ver con eso. Y por ejemplo, me gusta mucho platicar esta historia. Cuando se cumplieron los 400 años del primer desembarco de japoneses en costas mexicanas, cuando se cumplieron los 400 se hizo un evento diplomático entre México y Japón para festejar precisamente los 400 años de intercambio comercial y cultural entre México y Japón. A mí me tocó ir a Japón como embajador mexicano en materia del arte y presentar un proyecto allá. Yo llevé un proyecto que se llama La Manda, donde cargo una piedra, pero como tenía que ser un intercambio cultural, teníamos que darle utilidad a los objetos. Entonces, el objeto que yo cargaba era un metate, y en ese momento me di cuenta que nosotros nacimos en una región y en una cultura pues, que se formó y que conocemos como Mesoamérica. Esa es como
Mesoamérica es la franja volcánica de México, que le da vida a todas las culturas más fuertes de México, fuertes en el sentido de pues expansión cultural, militar y bueno, con todo un desarrollo técnico. Y yo, como un ente mesoamericano que iba a ir a Japón, pues imagínense nosotros como herederos de la cultura de Mesoamérica, pero que no sabemos ni siquiera hacer una tortilla, ¿no? Entonces, ese era el reto, ¿no? Poder hacer tortillas en el objeto que yo cargaba en Japón. Entonces organizamos un taller donde hicimos tortillas en Japón. Aprendí a nixtamalizar. Curiosamente, toda la vida había comido tortillas. Mi abuelita hacía tortillas a mano. Pues, mi familia purépecha, pues pues tenía todo el conocimiento, pero de repente nosotros nos desconectamos tanto de los procesos y de las cosas que la cultura se vuelve algo como una idea. Pero en este intercambio cultural entendí precisamente para qué sirve la historia y la historia del arte. Es eso, es un proceso donde aprendes, lo vives, pero también lo compartes y lo reproduces. Entonces fue un ejercicio muy bonito en el que pues pudimos compartir cómo nixtamalizar, cómo amasar, cómo preparar y aparte cómo disfrutar y convivir entre dos culturas, ¿no? Y usando de pretexto la cultura del maíz y el intercambio entre dos países. Y estando en Japón, mi maestro fue a visitar una provincia porque estaba buscando a un artista que ya había fallecido. Pero este artista se había dedicado a dibujar piedras toda su vida. Duró más de 60, 70 años dibujando piedras. Y solamente de él tenían en un museo un registro de sus obras, pero con el registro de su vida. Entonces, mi maestro lo que quería era una de las piedras que había dibujado, copiarla, pero en una piedra real. ¿Para qué sirve el arte? Alguien crea, alguien genera y otros, después de mucho tiempo, retoman e impulsan. A veces uno no entiende muchas de las obras que se ven, pero finalmente son aportaciones humanas que quedan congeladas en el tiempo. Por eso la importancia de acervarlas y cuidarlas, porque no sabemos si en 100, 200, 300, 400 años o el tiempo que sea necesario alguien lo va a retomar, porque va a compartir un sentimiento por algo. A mí se me hizo maravilloso, tal vez para muchos suena simple, pero una persona que se haya dedicado a estudiar un objeto por más de 60, 70 años, estéticamente, y lo haya dibujado y dibujado y redibujado, probablemente no tiene sentido, pero lo tiene. En Europa del Este llego por otra razón. Uno de mis profesores se llama Uroš Ušćevrška, es de origen serbo, y él llega a México precisamente en el tiempo de la Guerra de los Balcanes. Sale muy joven, bueno, de hecho había terminado la carrera en la Escuela Nacional de Belgrado y llega a México. Y pues a mí me toca hacer una maestría. Él hizo una maestría y en cuanto terminó la maestría entró como catedrático y me tocó que fuera mi maestro de escultura. Ahora sí que por él fue que me nace el interés de estar en los Balcanes y en Europa del Este.
Él nos platicaba muchísimo de la tradición escultórica y a mí me interesaba muchísimo. Yo ahí fue cuando conocí el realismo socialista, precisamente una etapa de la historia del arte. Y me interesaba muchísimo porque el realismo socialista había sido un movimiento artístico que el Estado había usado durante el comunismo para reflejar el poder del Estado. O sea, era un movimiento cultural que permitía expresar los valores del Estado en murales y en obra pública, exaltar a los héroes que habían formado estas naciones. En el realismo socialista pues entra prácticamente todo el muralismo que conocemos de toda Europa y toda la obra monumental que se hace durante el comunismo y toda la obra arquitectónica también. Todos estos edificios cuadrados, estos bloques comunistas, todos los arquitectos que realizaron toda esta obra fue durante ese periodo, pero bajo el conocimiento del realismo socialista. Entonces, para mí era importantísimo porque lamentablemente en México, en los años en los que yo estudié la carrera, ya el Estado no hacía obra monumental, era mínimo lo que se hacía. Entonces, a mí me llamaba muchísimo la atención poder estar y conocer y sobre todo trabajar con maestros que hubieran estado dentro de este movimiento, porque todavía estaban vivos. Entonces, es el equivalente, por ejemplo, a un pintor que hubiera querido conocer a David Alfaro Siqueiros o a José Clemente Orozco. Bueno, pues a mí me tocó conocer a sus homólogos, pero escultores en Europa. Incluso estar en sus talleres y participar con ellos, aprender de alguna manera de ellos. Y esa fue mi motivación y pues conocí esta parte de la obra monumental y la obra que prácticamente pues tiene una función en la sociedad. Como dice mi maestro, la vida es corta, muy corta. Entonces, yo creo que tenemos que buscar de alguna manera la felicidad y tenemos que caminar juntos, crear, ser muy creativos. La sociedad necesita de la creatividad de todos, pero sobre todo de las nuevas generaciones. La gente joven necesita ser creativa para poder hacer los grandes cambios que se han dado en el mundo. Entonces, es muy importante pues abrir nuestros canales a la sensibilidad y ser personas constructivas. Las artes de alguna manera permiten generar muchas líneas de creatividad, la profesionalización, el oficio. El oficio lo que hace es generarte carácter, generarte disciplina, pero todas las formas y todos los trabajos te llevan a donde mismo. Solamente hay que hacer y encontrar la vocación para que estamos hechos. Yo creo que a mí me sirvió mucho tener muchas influencias alrededor, pero creo que yo tuve mucha suerte de encontrar pues para qué era bueno. O sea, hasta la fecha, aunque he hecho muchas cosas en la vida, me he dedicado a muchas cosas, me he dado cuenta que la escultura que nací para ser escultor. Siempre, haga lo que haga, termino siendo escultura. Y los mejores años de mi vida han sido como escultor, como artista.
Es cuando más he disfrutado la vida, cuando menos me he conflictuado. Y eso es curioso, pero sí. Creo que la felicidad la he encontrado en el oficio. Aparte porque me permite escucharme a mí en el interior. Cuando yo trabajo, la escultura pues son ritmos, pero también escuchas los latidos de tu corazón, escuchas tu respiración y no siempre tenemos la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos. No a nuestra mente, sino a nuestro cuerpo y cómo funciona y cómo interactúa. Entonces, pues yo creo que eso es lo que nos permite pues estar bien y es lo que nos hace ser mejores seres humanos. Y finalmente el trabajo artístico pues es un reflejo de eso, de cada una de nuestras personalidades. No habemos personas iguales, entonces cada quien va a tener algo que decir, algo que plasmar y algo que dejar a la posteridad. Los materiales pétreos eso permiten. Mucha de la escultura mesoamericana que conocemos es impresionante, no tienen autor, pero están ahí el pensamiento de una cultura, el pensamiento de un tiempo, la estética de un tiempo, y están congelados ahí. Cuando los ve uno, cuando vas a un museo y ves estas piezas, pues ves el reflejo de unos grandes seres humanos que estuvieron antes que nosotros. Entonces esa grandeza la debemos de compartir, la tenemos que cuidar, pero también hay que sumar, hay que dejar más, hay que esperar a que otras generaciones puedan ver lo que pensamos y lo que sentimos en este tiempo y lo que representamos.